Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos entonces a una conferencia más sobre el arquetipo del héroe. Bueno, entonces voy a desarrollar el tema y luego les daré espacio para las preguntas. Primeramente voy a citar a San Agustín en su libro Ciudad de Dios, en el capítulo 19 dice: si quieres saber cómo es un pueblo, pregúntale lo que ama, qué es lo que admira. Si uno quiere saber, conocer a un pueblo, quiere saber qué piensa ese pueblo, tiene que preguntarle qué ama y qué admira. También eso se traduce en la persona individual cuando uno pregunta qué es lo que ama, qué es lo que admira. Pero para saber, justamente para desarrollar nuestro tema que es sobre los arquetipos, queremos saber qué es lo que admira a un pueblo, quiénes son sus modelos. Imagínense si salimos ahora a las calles y preguntamos a los jóvenes, ¿a quién admiran? ¿Saben qué les responderá? Probablemente a un jugador de fútbol, un cantante, una modelo, no, ¿qué más? Y así vamos a ver que esos son los modelos que rigen a nuestra sociedad, porque siempre es natural que en una sociedad hayan modelos, arquetipos. Esos son los arquetipos, son los modelos. ¿Por qué esto? Esto es fundamentado en el orden social mismo de las cosas. Y esto lo desarrolla y lo explica muy bien Santo Tomás de Aquino cuando él habla de las causas en el orden social. Voy a desarrollar un poquito esto, esto es algo nuevo que Santo Tomás, inspirado en los sabios antiguos, filósofos, él desarrolla esta teoría. Él habla que el orden social tiene varias causas. Está la causa eficiente, causa material, causa formal, causa final y causa ejemplar. En filosofía, los que alguna vez estudiaron saben que se hablan de estos términos, pero causa ejemplar es un término que generalmente no se utiliza, sino que es un término acuñado por Santo Tomás de Aquino para referirse específicamente al orden social. Toda sociedad tiene una causa eficiente y esa causa eficiente lo podemos subdividir otra vez en cuatro. Causa eficiente sería la causa de que exista ese orden social. La causa eficiente sobrenatural es Dios, porque Dios es el autor de la naturaleza, de las sociedades, de la historia, de las familias, que es el origen mismo de la sociedad. Y todo el orden social tiene su causa eficiente sobrenatural en Dios. Porque sin Dios que es el autor del hombre, la sociedad es imposible. Luego pero viendo un poquito más, esto está en lo sobrenatural. La causa eficiente natural de las cosas del orden social es la autoridad. Porque sin la existencia de una autoridad es difícil pensar en que la humanidad se pueda regir sin un orden. Porque es imposible que una sociedad pueda ser eficiente sin la jerarquía, sin la autoridad que nos rige. Pero toda autoridad procede de Dios, o sea que es la causa eficiente sobrenatural. Después está la causa eficiente natural, que podríamos decirlo como subordinada, que somos nosotros, ¿verdad? Que somos la causa natural, o sea, la causa natural subordinada, porque está por otro lado la causa natural que es principal, que es la autoridad. Estamos nosotros también, pero somos parte otra vez de la causa natural de este orden social.
Después también hay una causa eficiente histórica, que es el origen histórico de la sociedad. Por ejemplo, si lo aplicamos a Paraguay, tiene una causa eficiente histórica que fue en un momento determinado de la historia, que fue con la fundación de Asunción. El 15 de agosto de 1537 se da la fundación del Paraguay, por así decirlo, porque con la fundación de Asunción se asientan los españoles aquí, se da el mestizaje y de ahí eso da origen a lo que sería la nación paraguaya. Entonces hay en la historia, tenemos una fecha del origen histórico de esta nación, del Paraguay. Entonces hay una causa eficiente histórica. Luego está la causa material, que es del orden social, porque todos estamos hablando del orden social, las causas del orden social. En cuanto a la causa material, es el hogar, o la familia, por así decirlo, porque de la familia viene la sociedad. Sin la familia no podría existir la sociedad. Decía el Papa León XIII, el hogar es el semillero de la república. O sea, sin hogar, sin familia no tenemos sociedad ni república. Después está la causa formal, que es la concordia, porque sin concordia es imposible pensar en una sociedad constituida de manera formal. Porque realmente si no hay concordia entre un pueblo, entre una nación, no va a haber armonía y esta sociedad no se va a poder desarrollar. Entonces, la causa formal del orden social es la concordia, una cierta armonía, un cierto acuerdo. La unidad de los corazones. Tiene que haber un mínimo de armonía entre sus habitantes. No podemos estar en guerras todo el tiempo. Tenemos que tener un mínimo de concordia. Y estamos hablando de una sociedad pequeña, nada más. Esto es en cuanto al orden social. Después está la causa final del orden social, que es el bien común concreto. Y la causa final sería el bien común concreto, porque eso es lo que se quiere lograr con este orden social. El bienestar, lo cual es legítimo. Entonces, así tenemos todas estas, en el orden social existen todas estas causas, pero Santo Tomás agrega uno más que justamente habla, que va con nuestro tema, que es la causalidad ejemplar, la causa ejemplar. Y eso es el conjunto de arquetipos, modelos, de ejemplos, de paradigmas en los cuales una sociedad se reconoce como espejo. Lo que viene a decirnos San Agustín es eso. Si quieres saber cómo es una sociedad, pregúntale quiénes son sus ejemplos, quiénes son sus modelos. Entonces, toda sociedad, todo orden social necesita de una causa ejemplar, que son sus modelos, sus arquetipos. No es lo mismo una sociedad que se reconoce en sus héroes, en sus santos, en sus poetas, en sus sabios, en sus místicos, que una sociedad que se reconoce en sus ídolos con pies de barro, que son los que justamente mencionamos. Imagínense si hacemos una encuesta ahora y preguntamos cuáles son los modelos, quiénes son tus modelos. Estaba viendo justamente cuando estaba escuchando una charla sobre esto, comentaban que en Argentina se hizo una encuesta para preguntar cuáles son los modelos, quiénes son tus modelos a seguir. Y dice que lo que sorprendió en esa encuesta no fueron los nombres que pusieron, sino que sorprendió que mucha gente puso: mi modelo soy yo mismo. O sea, uno mismo, ¿verdad? Su modelo. Entonces, no hay un ideal más alto que alcanzar. O sea, se está mirando a sí mismo y no está mirando
otro ideal. Es muy interesante cómo a veces hay sociedades que se autoperciben así, ¿verdad? Se ven como modelos a sí mismos, no tienen un ideal mayor. Entonces, no, por eso dije, no es lo mismo una sociedad que se reconoce en sus héroes, en sus santos, en sus sabios, en sus místicos. Esos son los arquetipos. Hay gente, porque uno sabe quién es superior, quién tiene más, que ve uno cuando alguien tiene algo en sí que es superior a los demás y que es un modelo a seguir. Y ahí están los sabios, los místicos, los santos, los héroes. Son muy importantes. Toda sociedad tiene que tenerlos. Y si no los tiene, en realidad forma ídolos igual, porque forma parte de la naturaleza humana. Está en el orden social mismo de las cosas. Entonces es necesario que sepamos que los arquetipos son importantes. Y los organismos del orden social saben que los modelos son importantes. Y por eso los que quieren dominar siempre arremeten contra la existencia de los héroes, de los santos, de los verdaderos hombres superiores. Entonces ellos saben muy bien que una sociedad siempre está de moda de héroes. Y siempre van a buscar personas o van a inventar un héroe. Sin embargo, los arquetipos están en la historia. Nosotros tenemos, por eso es tan importante conocer nuestra historia y buscar dónde están nuestros arquetipos, dónde están nuestros modelos. Porque están los patriarcas, los reyes, y no solamente, no me refiero, cuando hablo de esto, no me refiero solamente a nuestra patria, sino que tenemos que mirar mucho más allá. También podemos pensar en los patriarcas, en los reyes, en los jueces, en los salmistas, en los profetas, porque la historia no se explica sin ellos. ¿Cómo explico la historia, por ejemplo, sin los apóstoles que expandieron el evangelio a todas partes? Son hombres superiores. Uno no puede decir que eran hombres iguales. Ciertamente hay una tendencia en la historiografía moderna de igualar a todos los hombres. No existen hombres superiores. Sin embargo, si nosotros vemos en la historia, vemos que sí existen hombres superiores. Porque como les dije, esos son los que cambian la historia. La historia no se entiende sin los apóstoles, por ejemplo. No se entiende. La evangelización que llegó a todas partes, que no hubo límites. Sin los santos padres, sin los caballeros, sin los cruzados, sin los conquistadores que vinieron a América. Sin los misioneros. ¿Cómo explicas la historia de América sin los misioneros? No se puede. Entonces vemos que la historia es necesario que, o sea, si nosotros vemos, sí existen los arquetipos, no se puede negar que existen hombres superiores. Y vemos que eso hace al orden social, como expliqué al inicio. Pero todos estos arquetipos humanos están ordenados a su vez a la contemplación de los arquetipos divinos. Por eso, la causa ejemplar en el orden social también se debería transmitir en última instancia a Dios, porque siempre el arquetipo, el modelo, tiene algún aspecto o transmite alguna verdad de Dios. Ciertamente no todos son santos propiamente, por eso tenés conquistadores, tenés genios, sabios. No todos llegan a ser santos, pero todos transmiten algo de Dios, alguna virtud. Por eso no hay orden social sin causa eficiente, o sea, todo va otra vez a Dios. Y no hay orden social sin causa ejemplar, que son los arquetipos. Bueno, y viendo ya un poco más
Dice, ya viendo el arquetipo del héroe, según algunos estudiosos, y hay uno que escribe, Toynbee, cuando escribe, dice: todas las historias se parecen a la Ilíada en el sentido de que no pueden eliminar el elemento novelesco. Porque es que si bien se mira el curso de los tiempos, se hallará en las naciones y en sus habitantes una irrevocable apetencia de grandeza que solo perciben cabalmente en sus arquetipos. Todas las naciones, todos los pueblos, todas las patrias tienen esa apetencia de grandeza que perciben en sus arquetipos, en sus modelos. Y para historiar a estos, o para historiar desde estos, no bastan los soportes científicos instrumentales. Es preciso compenetrarse, intuir empáticamente el desenlace de su drama. En otras palabras, situarse metahistóricamente, comprendiendo el ser desde el deber ser y a la criatura desde el creador. ¿Qué significa esto? Justamente hace poco estoy empezando un curso de historia y hablaba de esto. La historia se nos presenta muchas veces como un manual. Uno ve unas citas de fechas, de acontecimientos y solamente eso. Y incluso los libros de historia y las tesis se concentran más en los métodos científicos, instrumentales, lo cual no está mal, no estoy en contra de eso, pero la historia se nos presenta así como un manual de fechas y de acontecimientos históricos vacíos de sentido. Y entonces dice, en cambio, falta ir más allá, por eso habla de la metahistoria, que ir un poco más allá, que es no solamente comprendiendo, dice, el ser desde el deber ser y la criatura desde el creador. Compenetrarse empáticamente, dice este autor, y ver el desenlace de su drama, el desenlace de ese héroe, de ese arquetipo. Y muchas veces a los historiadores les falta eso, les falta entrar en el alma de esa historia, en el alma de la identidad nacional, como se dice. Porque se nos presenta una historia, unas citas parecen inconexas unas de otras. Y así realmente la historia y nuestro pasado parece desconectado de lo que nosotros somos ahora, porque no se nos presenta con ese sentido de la metahistoria, que es más allá de la historia. Meta significa más allá, ir más allá de la historia simplemente como un acontecimiento que ocurrió allí, en ese momento, pero que no tiene conexión con nuestro presente. En cambio, los arquetipos, cuando uno ve los modelos y los que fueron los arquetipos de nuestra identidad, puede ser nuestra identidad nacional, pero también, como dije, puede trascender eso, ir más allá. Uno ve conectado con lo que somos ahora. Por eso son importantes los arquetipos. Los arquetipos son la médula de las identidades históricas. Condicionan y dirigen tanto las conductas individuales como las colectivas. Fijan el rumbo y cautivan las voluntades. Comprometen las inteligencias y obligan a una fidelidad renovada. Se comportan como regla y canon. De ahí que en ellos reposa el orden. Son toda una garantía frente al caos y, en definitiva, en ellos descansa la estabilidad cultural y la salud del cuerpo social. Entonces vemos que en el arquetipo está representada la identidad nacional, de ahí que es tan importante. Y hay en el hombre, todos los hombres tenemos está en la naturaleza humana
una afección y una necesidad ontológica de superioridad. Ontológica significa del ser. O sea, que está en el ser mismo del hombre, del ser humano, esa necesidad de superioridad. Se sabe contingente y débil, o sea, que necesita de cosas, y en la conciencia de su fragilidad se afianza y crece el afán y la posibilidad de conectarse con lo mejor, que es en definitiva el modo de transitar hasta el encuentro con Dios. Un deber ser distinto y mayor que él le exige el esfuerzo de quebrar el círculo estrecho de sus apetencias menores. Lo convoca a la posesión de una alteridad preeminente. El camino y la meta son difíciles, pero solo allí, en el hallazgo y en el rescate de lo superior, llegará a ser auténticamente él mismo, con su reclamo interior colmado, y solo entonces sus contactos con el prójimo serán realmente fructíferos, porque transmitirán la huella de la perfección alcanzada. El hombre quiere lo superior, él anhela algo más. ¿Por qué vemos que muchos jóvenes viven indiferentes ahora? Porque no tienen arquetipos, no tienen modelos, y entonces no nace en ellos el deseo de ser superior, de alcanzar algo más. Y como dije, eso está en el hombre. Y eso, el que es el arquetipo, se sabe que es, o sea, el hombre sabe que es contingente y débil. Tiene conciencia de su fragilidad. No quiere decir que con eso que uno se cree el superhombre y que puede todo. No, el héroe, el arquetipo, el modelo, él sabe que es débil, él sabe que es contingente, que es consciente de su fragilidad, pero eso hace que crezca en él el afán y la posibilidad de conectarse con lo mejor. Él quiere lo mejor, porque eso está en el alma humana, porque justamente Dios pone ese deseo el deseo de algo superior en el hombre, y eso también se ve manifestado en todas las áreas, en todas las áreas. El hombre quiere algo más. La condición humana reclama ejemplaridad, exige instancias que estén más allá de las circunstancias, pide modelos que susciten la imitación, y por ser hechura y semejanza del Creador, solo en la imitatio Christi, en la imitación de Cristo, el más acabado de los arquetipos. Claro, todos llegamos el fin de todos los arquetipos es la imitación de Cristo, porque Él es el modelo acabado de hombre. Porque nosotros sabemos, el hombre transfigurado, el hombre resucitado, el hombre que superó las debilidades del pecado original es Jesucristo. Entonces todos los arquetipos apuntan, todos los modelos humanos apuntan a Jesucristo, a la imitatio Christi. Todos quieren llegar a eso, porque Él es el más acabado de los arquetipos, o sea, el que no le falta ninguna perfección. Porque si nosotros vemos los demás arquetipos, el héroe, incluso el santo, porque no hay santo sin defecto, los místicos, los sabios, los genios, los misioneros, siempre van a tener defectos o algo que sea deplorable en su conducta. En cambio, el Jesucristo no, Él es el hombre perfecto y todos van a terminar en Él. Él es el modelo acabado, el arquetipo de hombre perfecto. Y ahí alcanza la atención del alma la exactitud de su hallazgo y su reposo. Solo en la imitación de Cristo el alma halla la exactitud de su hallazgo y de su reposo. Por eso la apetencia del hombre de llegar a la grandeza es una cuestión metafísica, o sea, más allá de lo físico. Eso significa meta, más allá de lo físico, es algo que está en el alma.
La grandeza a la que el hombre aspira no nace de su raza o de su clase. Eso no le condiciona a él. Ni de la convicción en sus propios poderes. La verdadera tendencia hacia lo grande es un acto de amor y de humildad que se origina en la intimidad y en la soledad del ser. Cuando el hombre nace de su intimidad, nace de esa soledad donde él se encuentra solo y donde él puede meditar sobre esto, ese deseo de grandeza. Es un acto de amor y de humildad, no creerse superior, no es eso, por eso no hay que confundir, no es creerse un superhombre, no, él es consciente de su debilidad. Por eso no busquemos en los arquetipos y en los héroes que sean sin defectos, pues no lo son. Cuando se comprende y acepta aquello de San Agustín en las narraciones de los Salmos, llegaremos a ser grandes en él si permanecemos siempre pequeños junto a él, junto a Jesucristo. Y quiero poner aquí un ejemplo de un historiador español, donde dice que él buscó el mejor modo de explicar la hispanidad y encontró en el caballero cristiano el arquetipo más apropiado y de alcances más hondos. Dice que lo que necesitamos para simbolizar la hispanidad es un tipo ideal, es decir, el diseño de un hombre que siendo en sí mismo individual y concreto, no lo sea, sin embargo, en su relación con nosotros. Un hombre que viviendo en nuestra mente con todos los caracteres de la realidad viva, no sea, sin embargo, ni este ni aquel. Un hombre, en suma, que represente como en la condensación de un foco, las más íntimas aspiraciones del alma española. El sistema típicamente español de las preferencias absolutas, el diseño ideal e individual de lo que en el fondo de su alma todo español quiere ser. Y efectivamente, no hay como la figura real e ideal del hidalgo para acercarse a descifrar como a través de un ojo cristalino el sentido de la historia española y hasta diríamos de todo el occidente cristiano, cuya integridad o decadencia bien pueden medirse por el grado de lealtad o de renunciamiento a esta forma arquetípica. El hidalgo entonces encarna el alma española, esa España conquistadora y misionera a la vez. Ellos encontraron en la figura del hidalgo esa representación del arquetipo del español cristiano del siglo XVI, como fue España conquistadora y misionera. Y en una ocasión encontré también que ponían como ejemplo, nosotros realmente infelizmente muy poco conocemos sobre él, pero es un arquetipo de hidalgo criollo, es Hernando Arias de Saavedra, Hernandarias. Muy poco sabemos sobre él, un caudillo muy grande de nuestro pueblo, nacido en Asunción, pero que gobernó todo lo que era el Gran Paraguay en la época. Y él logró encarnar ese ideal de la hispanidad, siendo un gobernante prudente, también firme y misionero, porque él impuso muchas leyes humanitarias para los indios, fue un gobernante, supo gobernar bien todo lo que era el Gran Paraguay, supo luchar cuando tenía que luchar, incluso perdió de tantas fatigas que pasó, perdió la audición. Después también tuvo creo que un derrame facial. Entonces pasó muchas fatigas, muchas peripecias, pero llegó a cumplir a cabalidad su misión
Tanto así que él fue reelecto varias veces por el cabildo y decían que no existía uno mejor que él para poder tener ese cargo. O sea, él encarnó ese ideal de caballero cristiano y misionero a la vez. Y muy poco, nosotros casi ignoramos totalmente su historia. Yo hace poco descubrí esto y realmente me puse muy contenta porque encontré una figura arquetípica de lo que era el hidalgo español en estas tierras, y más todavía criollo y nacido en nuestro país, Asunción, y más todavía aquí en esta ciudad. Y por eso es importante conocer nuestra historia, porque ahí sabemos a una figura arquetípica, conocer un modelo de cómo pudo ser un gobernante y misionero a la vez, cómo pudo llevar adelante esa misión que le cupo llevar a cabo. Y según algunos historiadores dividen siempre los arquetipos en el genio, el santo, el héroe. Así dividen y dicen que eso es lo necesario para un pueblo, para una patria. Tener un genio, un santo y un héroe. No solamente uno, sino tener estos tres tipos. Por eso, tener estos tres modelos. Y desde el comienzo, dice, se considera la fuerza de los modelos y de los jefes como una de las influencias más decisivas en la orientación de los hombres y los pueblos. O sea, es importante y es decisivo en la orientación de los pueblos. Tan decisiva que la necesidad natural de caudillos y la carencia de genuinos exponentes de esta condición ha llevado en nuestra época a engendrar variados casos de casos de sucedáneos, casi todos paródicos. O sea, tenemos parodias hoy de lo que es un caudillo, de lo que es un jefe. Porque como hay esa necesidad, entonces se crean igual. Pero tenemos una parodia de lo que tiene que ser realmente un jefe, un caudillo, un verdadero caudillo de su pueblo. ¿Y cómo debe ser el héroe? ¿Y quién es el héroe? ¿Cuál su identidad y dimensión? En principio, es el representante y la encarnación de los valores vitales. Vive consagrado a lo noble y a la realización de todo lo noble, comenzando por él mismo. No es un benefactor preocupado por conseguir cierta prosperidad. No es un demagogo conducido más que conductor, esclavo de las volubilidades de la masa a la que adula con retórica vacua y de la que busca beneficios. El héroe es un magnánimo, alma grande significa magnánimo, un alma grande, y por lo mismo apunta a lo mejor de cada obra y a la consumación de los valores eximios. La voluntad tensa, la perseverancia y la seguridad, la impetuosidad, la pujanza, la plenitud y la disciplina son los atributos esenciales del héroe. Pero no hay que confundirse. Estos dones le vienen de su espíritu y no de su contextura física, que en ocasiones podrá ser frágil o débil, poniendo aún más de relieve los méritos del alma heroica. O sea que para ser un héroe no necesitas ser físicamente fuerte. Es el temple, el carácter es lo que forma el héroe. Es el hombre de la grandeza de carácter, capaz de dominio y del señorío consigo mismo, responsable de todo lo que le tiene como protagonista y por ello agudamente realista. Le son impropios el jugueteo y la ligereza, la frivolidad. Su seriedad ética consiste en reconocer y en cumplir el orden jerárquico de los valores y en rechazar la vanidad y la ambición. Está dispuesto al sufrimiento y a la lucha. Es el primero en la resistencia y en la ofensiva, y el último en la retirada o el abandono.
Es un hombre que se dispensa y no que recibe, bondadoso por prodigalidad, dispuesto al sacrificio por los amigos y la comunidad. Lo colma un sentimiento de repugnancia hacia todo lo vulgar y una seguridad instintiva para el amor. Los vulgares tienen por pautas de valores la medida en que se benefician. En cambio, los nobles, la medida en que producen beneficios por medio de su servicio a la comunidad. Los vulgares buscan sus intereses. Cuanto más lo hacen, tanto mejor se encuentra dentro de la esfera de lo vulgar. El héroe, por el contrario, es la personificación de lo noble. No solo actúa como ser, sino por medio y con sus hechos en los que se resume concentradamente una vida. No es el éxito, porque no significa que el héroe siempre va a tener éxito y que va a ganar todas las batallas. No es el éxito el que determina su heroísmo, sino el ímpetu de sus actos, el amor a la responsabilidad. La búsqueda de esa responsabilidad le son esenciales. El héroe es el intrépido que tiende hacia lo desconocido y gana allí nuevo terreno para la vida. El primero que se internó en los mares inmensos, el primero que dominó los aires, el primero que, siguiendo un presentimiento, arrastró un pueblo a países desconocidos y fértiles. El que por primera vez se apoderó de las riendas del orden en medio de una masa ondulante. Ese es heroico. Por eso es un hombre que lleva a su estado activamente a un grado superior al que poseía, responsable ante sí, pero sabiéndose y sintiéndose responsable con otros para la totalidad del Estado y sus conciudadanos. Entonces, podemos concluir que no hay propiamente historia sin arquetipos. Toda historia tiene que tener sus arquetipos. Y generalmente el premio de los héroes es la inmortalidad. Porque cuando un héroe pierde todo, ya no tiene más nada que ganar, lo único que le queda es su honor. Porque cuando uno pierde todas las batallas, no te queda más nada, te queda solo el honor. ¿Y cómo harás? Entonces, ¿el héroe qué hace? El héroe entonces no pierde el honor hasta el último, hasta perder su vida si es necesario, pero no pierde el honor. Y dice Ricardo León, la inmortalidad es a la vez gloria y castigo de los héroes. Ni aun en el sepulcro pueden morir, ni aun en el seno de la tierra logran descansar. Entregados al turbio parecer de las edades, a las vanas disputas de los hombres, han de sufrir cuando ni rastros quede de sus cuerpos los tizonazos de la envidia, los ultrajes del rencor. Los héroes nunca mueren, los héroes siempre quedarán allí, los héroes son inmortales. Muchas gracias.